Buenos días, estimada docente. El día de hoy voy a exponer acerca de las teorías pedagógicas. Hablemos del conductismo. Esta teoría pedagógica plantea que el aprendizaje se evidencia a través de modificaciones en el comportamiento y que surgen como resultado de la relación estímulo-respuesta. Aquí tenemos tres importantes representantes como Ivan Pavlov, John Watson y Snicker. Ellos manifiestan que el aprendizaje se desarrolla mediante la repetición de acciones, la práctica y el uso de estímulos positivos o consecuencias que fortalecen determinadas conductas. El rol del docente es organizar el proceso educativo, proporcionar estímulos y que refuercen los comportamientos adecuados. El rol del estudiante es participar como receptor de estímulos y aprender mediante la práctica y la repetición. Un ejemplo es cuando un alumno participó en clase acerca de un tema de la sesión y la profesora lo premió a ese alumno con una estrellita diciéndole excelente o eres un buen alumno. Ese estímulo hace que el alumno siga clase tras clase tratando de ser el mejor para ganarse ese premio y para afianzar sus conocimientos. Bien, ahora les voy a pasar a explicar el cognitivismo, ¿no? El cognitivismo se entiende el aprendizaje como un proceso interno en que las personas reciben, interpretan, organizan y emplean la información para construir conocimientos. Aquí tenemos a dos muy importantes pedagogos como Jean Piaget y Brunner. ¿Cuál es la idea principal de esta teoría? Es que aprender implica a desarrollar actividades como la comprensión, el razonamiento, la memoria, la capacidad para solucionar problemas. ¿Cuál es el rol del docente? Proporcionar estrategias y recursos que estimulen el desarrollo del pensamiento. Y el rol del estudiante en este caso sería participar de forma activa al analizar, comprender y transformar la información adquirida. Un ejemplo de esta teoría es, por ejemplo, cuando un estudiante comprende un nuevo tema, cuando logra relacionarlo con conocimientos que ya tenía previamente aprendidos, ¿no? Más que memorizar, los estudiantes deben de comprender, conectar y aplicar lo que aprenden en su vida diaria. Hablemos del constructivismo. El constructivismo sostiene que el estudiante desarrolla sus conocimientos a partir de experiencias, aprendizajes previos y la relación que establece en su entorno. Aquí tenemos dos grandes representantes, Lev Lebowski y Jean Piaget. La idea principal de esta teoría es que aprender significa construir nuevos significados, no solamente recibir y memorizar información. El rol del estudiante, del docente, actúa como orientador y facilitador, creando situaciones que permitan al estudiante aprender. Y el rol del estudiante asume un papel activo como responsable de su proceso y construcción de su propio aprendizaje. Por ejemplo, aquí podemos hablar de un experimento de los alumnos que ellos hacen de la fotosíntesis, por ejemplo. Con el docente salen al campo a observar una planta que recibe sol y en base a esas experiencias vivenciadas, ellos pueden obtener sus conocimientos. El aprendizaje significativo establece que el aprendizaje es más efectivo cuando los nuevos conocimientos se relacionan con experiencias y conocimientos que la persona ya posee. Aquí tenemos a un representante muy importante, el psicólogo David Ausubel, quien dice que la información adquiere mayor valor cuando se vincula con saberes previos y situaciones cercanas al estudiante. El rol del estudiante sería diseñar actividades, contenidos, relaciones con la realidad y experiencias del alumno.
Y el rol del estudiante se establece con conexiones entre lo aprendido, comprende su significado y aplica nuevos conocimientos. Un ejemplo, por ejemplo, un estudiante comprende fracciones relacionadas con situaciones cotidianas en dividir alimentos entre varias partes. Por ejemplo, un octavo de pollo, compré un cuarto de pan, dame la mitad de la sandía, cuánto tiempo falta para que esté listo un postre, un cuarto de hora, y así hay infinidad de ejemplos. La teoría sociocultural. La teoría sociocultural explica que el aprendizaje se construye mediante la interacción con otras personas y la influencia del social y cultural. El máximo representante aquí es Les Vygotsky, que dice que las personas desarrollan sus conocimientos con el apoyo de otros mediante la participación de su entorno. El rol del docente sería que funciona como mediador que acompaña y facilita el desarrollo del aprendizaje. El rol del estudiante aprende mediante la cooperación y diálogo e interacción con los demás. Por ejemplo, cuando a los alumnos se les hace hacer un trabajo grupal mediante un experimento en donde ellos vivencian los cambios de ese experimento y mediante opiniones entre ellos pueden llegar a reforzar sus conocimientos. Bueno, y como último hablaremos de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica propone que la educación debe permitir que los estudiantes comprendan su realidad, desarrollen pensamiento crítico y participen en búsqueda de cambios sociales. El principal pedagogo es Paulo Freire, que dice que la enseñanza debe de formar personas capaces de reflexionar, cuestionar y actuar frente a situaciones de su entorno. El rol del docente, fomentar el diálogo, la reflexión y la participación activa. El rol del estudiante, desarrolla una postura crítica, analiza situaciones, construye conocimientos a partir de sus experiencias. Un ejemplo, por ejemplo, un trabajo grupal a los alumnos, donde los estudiantes investiguen la problemática de su comunidad o reflexionen sobre las causas y planteen posibles soluciones. O también un trabajo de investigación donde se trabaje la contaminación del suelo o del aire o del agua y ellos planteen una solución hacia esos problemas. Eso sería todo. Muchas gracias.